querido público y amigos en general, y a todos los presentes virtuosos. En este momento nos adentramos en una aventura de aprendizaje y de conocimiento, o mejor dicho, de reconocimiento sobre desnudando la psiquis de Suramérica. Cuando nosotros hablamos de desnudar la psiquis, estamos hablando que vamos a estar a calzón quitado. ¿Qué significa eso? Vamos a dar un recorrido histórico, social, cultural, político, social, sobre la psiquis de algunos o la mayoría de los países suramericanos de habla hispana y nuestro gigante verde, Brasil. Sin embargo, esto va a ser un paseo que vamos a tener juntos durante varios encuentros y varios momentos en diferentes estilos. En este primer momento nosotros queremos dar esta apertura para mostrar ante todos ustedes y ante nosotros mismos la oportunidad de reconocernos como parte de un todo, o como parte de un rompecabezas que han creado durante la historia de nuestra América toda. Sí, América toda, porque así le llaman todos, ¿no? Creo, así dicen, América toda. Yo diría de nuestra querida y amada tierra, en nuestro bello y hermoso continente suramericano. Pienso que una de las razones por las cuales adentramos a la intimidad de las personas es para conocerlas un poco más. Es para poder ver más allá de lo que vemos en lo externo. Adentrarnos a la psiquis del ser humano es eso. Para nosotros, en este proyecto tan especial, es muy importante el poder dar a conocer a cada uno de los que nos escuchan la oportunidad de vernos al desnudo como sociedades. A esto le llamábamos hace algún tiempo, creo que fue en el año 2020 que pudimos escribir algunos artículos llamados psicoantropología social. Buscando desde el símbolo conocido, o mejor dicho, buscando desde el símbolo de lo desconocido a lo conocido. O es al revés, creo. Sí, de lo conocido a lo desconocido. Conectar la psiquis del ser humano y estudiarla nos lleva a estudiar lo que es la simbología o lo que es la forma como el ser humano se ha desempeñado durante toda su existencia en el transcurso de la historia de las civilizaciones. Desde poder identificar los símbolos, el arte y todo lo que quiso plasmar y plasmó y dejó desde las cuevas de Altamira hasta los petroglifos indígenas hallados en los últimos 20, 30 años en las huacas y arqueologías de Sudamérica. Entonces, cuando nosotros buscamos desnudar una psiquis como esa, estamos adentrándonos en un gran desafío y reto, porque dicen por ahí que el cerebro es el ejemplo claro de cómo lograron crear las computadoras, y todavía no han podido dar con el hecho de, según en los años 70, 80, 60, 70, se comienza con las creaciones o con la muestra de la creación de las computadoras en gran escala. El cerebro se compara con el gran computador o con un computador, donde mientras que en un ordenador, según Google, existe un hardware, que es la parte física, y un software, que es un programa, en el cerebro está todo junto. En el ordenador está por separado y en el cerebro lo tenemos junto. Entonces, si nosotros podemos ampliar en un computador la memoria con una memoria externa, pues, ¿qué no podríamos hacer con la mente humana?
¿Qué no podríamos hacer con la tecnología, inclusive usándola para expandir el cerebro del ser humano? Entonces, cuando nosotros hablamos de desnudar la psiquis de Sudamérica, nos estamos metiendo en camisa de 11 varas, porque a partir de este momento, pues, estaremos hablando, por ejemplo, esto es solamente una apertura pequeña de lo que viene. Según un tal joven señor llamado José Guerrero, él hace un estudio en el 2020. José Guerrero es un escritor, etnógrafo, historiador, arqueólogo. También él tiene varios estudios relacionados con diferentes temas amerindios. Si no mal recuerdo, tiene sus estudios realizados desde varios países suramericanos y centroamericanos. No tengo exactamente José Guerrero, no recuerdo ahorita de dónde es, pero les prometo que antes de terminar el programa les voy a decir de dónde es que es José Guerrero. Este señor antropólogo, no es que me esté de acuerdo con todo lo que él escribe, pero quiero darles un ejemplo pues de lo que viene. Él dice que, hablando de los caribes, específicamente en un ensayo que realizó en enero del 2020, habla de los caribes como los identifica como una etnia y un conjunto de naciones del continente americano. Y él también dice por ahí en el escrito, habla un poco sobre los caribes como parte de... Él habla de que se contradice en los datos etnográficos y arqueológicos con relación a los caribes, porque él no puede aceptar que se diga que son antropófagos, o sea, caníbales, y que luego en la historia se muestre que fueron los caribes los que se mantuvieron y que por medio de los caribes se realiza en cierta forma la independencia de América y todo lo demás. Pues déjenme decirles algo sin ánimos a ofender el tema y dentro de lo que cabe en mi ignorancia, les quiero comentar. No podemos comparar un grupo social del año 1542, 92, 80 con 1830. No podemos comparar tampoco las civilizaciones, la época medieval con la época de la Ilustración, ni tampoco podemos comparar desde esa perspectiva histórica. Es lo que yo creo, es mi opinión particular, como decía un señor por allí en Argentina hace poco, mi opinión es mi propiedad, respetando la opinión de cada quien como respetamos las propiedades de los otros. Creo que está fuera de contexto hacer una comparación de los caribes cuando llegan la primera vez ahí sí vamos a entrar en un pequeño detalle. ¿Cómo le llamamos? El primer encuentro de estos dos mundos, me gusta más. Entonces, cuando llegaron los primeros emigrantes a América en sus barcos y los caribes se encontraban en las Antillas, en esa época de 1492, si no mal recuerdo, ¿cómo podemos nosotros comparar 1492, lo que había a nivel social, cultural, con 1830? Ojo, es un desfase totalmente cultural, histórico, que no podemos decir como, por ejemplo, sin ánimos tampoco de meterme en otras camisas de 11 varas, no podemos comparar las religiones. Me voy a meter con los protestantes, más fácil. Bueno, como no podemos comparar la religión protestante del siglo XXI con la religión protestante de 1500, cuando Martín Lutero colocó las 99 tesis allá en las puertas de la Catedral de Gutenberg. Espero haber pronunciado de manera adecuada.
Entonces, si yo realizo un estudio etnográfico, cultural, sociológico, antropológico, psicoantropológico sobre los Caribes de 1492, ¿cómo puedo comparar con los Caribes de 1830, los que fue, por Dios? O sea, yo quiero que pensemos un poco en esto, que meditemos un poco en esto y empecemos por ahí. ¿Cómo comparamos el comportamiento social cultural de una sociedad del 1492 a un grupo que se, digamos, permanece con vida durante todo lo que sucedió en aquella, el genocidio, pues, que sucedió, para darle ánimo a otro que quiera comentar sobre el tema de los indígenas y todo, de los amerindios, porque ojo, esa es otra palabra que, oye, a mí se me olvida tener que decirlo, pero no se dice indígenas, porque no se dice indígenas, se dice amerindios. Entonces, bueno, eso según, ojo, estoy llamando amerindios según lo que dice uno de los más grandes especialistas en culturas amerindias de toda América y de parte del mundo, que es Esteban Monzongi, que fue mi maestro, María Claudia Mateo Müller, Manuel Larreal y Pastore Ponce, y todo esto, estos personajes que les acabo de nombrar, escritores, doctores, especialistas en culturas amerindias, avalados por quien tiene la biblioteca completa, que son las sociedades paulinas internacionales, ¿no? Entonces, estos doctores en cultura americana, en cultura amerindia, dan una explicación clara y concreta por qué no somos indígenas, sino amerindios, ¿ok? Entonces, vámonos por ahí y continuamos entonces hablando sobre el tema de los Caribes para darnos un paseo histórico y para comenzar en la puerta de entrada de nuestro querido, amado o amada parte de América, Suramérica. Cuando nosotros continuamos viendo la comparación que hacen de la historia en relación al 1492 y al 1800 y a 1830, lo primero que yo pienso es, pero oye, ya va, un momentico, no podemos entrar en detalles culturales y sociales y comparar y decir son las mismas personas. Primero, porque no pueden ser las mismas personas debido a la diferencia generacional y por otras miles de razones que no las vamos a desnudar en este momento porque no es lo que viene al tema. Lo que viene al tema es la irresponsabilidad de algunos autores. Me perdona el señor José, que no le estoy diciendo irresponsable a usted porque usted está basando sus estudios en otros autores, de otros autores, y como dice la señora aquella de autoayuda que no leo, pero que voy a nombrar de todas maneras porque lo dijo ella. Luisa Hay dice, somos víctimas de víctimas, entonces a veces seríamos una víctima de otra víctima, de víctimas de víctimas, y el culpable o la culpa es ¿de quién? De la vaca. Entonces, volviendo a esto, cuando hablamos de que las crónicas que se escriben en una primera entrada, en el primer encuentro de mundos, encuentro de nuevas culturas, en el encuentro de nuevas generaciones, en el encuentro, etcétera, como lo quieran llamar algunos, como lo hayan llamado otros, en el descubrimiento yo no le diría descubrimiento, o sí descubrir, desnudar, o en el desnudo de las Américas en aquel instante. Entonces, pues yo creo que lo más importante de todo esto sería que nos diéramos cuenta que sí eran antropófagos, los caribes eran antropófagos. ¿Por qué lo asevero? Porque todavía existen culturas amerindias antropófagas en la Amazonía, se les llaman no contactados. Se encuentran aproximadamente, no se sabe porque obviamente no son contactados, detrás del monte Roraima. Entonces sí hubo canibalismo en nuestra América al momento de la llegada de los europeos a nuestro continente. Ojo, en primer punto, para poder, digamos, desnudar
nuestra Suramérica, debemos aceptar primero qué somos, o qué fuimos, o qué éramos, o qué eran los primeros habitantes que se encontraron los europeos al llegar a nuestro amado continente. Es importante porque cuando nosotros no sabemos la historia, estamos destinados a repetir historias que no existen y recrear algo que no es real, inclusive a repetir la misma historia, buena o mala, entre comillas, buena o mala, en pro de la evolución o del estancamiento de las civilizaciones. En ese proceso civilizaciones, también entre comillas, nos vamos a encontrar con millares de autores, centenares de autores, que van a basar sus estudios, como bien lo dije anteriormente, de sus propiedades. Cada uno tiene su propia opinión. Pero cuando hablamos de la historia de nuestros orígenes, o de la historia de la humanidad, o de la historia de las religiones, o de la historia de la política, de la historia de la filosofía, de la historia de la psicología, de la química, de las ciencias puras, de cualquier cosa histórica que podamos hablar, debemos buscar, como bien lo decía un maestro, mi maestro, Eli Ezra, uno de mis maestros, dice que nosotros no podemos dar una opinión si no tenemos la bibliografía exacta, que sea verídica y que la hayamos investigado y buscado con detalle y con detenimiento para instruir a aquellos que son estudiantes de primer nivel. O sea, que yo no puedo decirle a un niño de segundo grado, de primer grado, de cuarto grado, de quinto grado de primaria, oye, mira, los caribes eran una nación aguerrida, eran los guerreros de las Antillas, y gracias a ellos es que se logra una diplomacia entre los capuchinos y los conquistadores y el negro Guaycaipuro y los teques y los caracas para la independencia de América, de Venezuela. Ojo, 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 no estoy criticando las recreaciones históricas que se han creado mitológicamente alrededor de nuestra historia venezolana. Ojo, ojo, quiero que quede claro, es una opinión personal. Y bueno, si alguien dice lo contrario o no le gusta mi opinión, pues hágamelo saber y por favor discutámoslo de manera diplomática, como se sienta uno en las mesas internacionalistas a hacerlo, de manera civilizada, ¿ok? Entonces yo no puedo explicarle a un niño de primaria o decirle que los caribes que lucharon en la independencia con el negro Guaycaipuro y con el indio Guaycaipuro y con el negro primero y con etcétera, de independentistas o preindependentistas, son los mismos caribes que se encontraron los europeos cuando llegaron a las Antillas. No puedo. Eso es violación de la psiquis humana. Entonces, cuando desnudamos la psiquis, nos vamos a dar cuenta, cuando desnudemos poco a poco, día a día, la psiquis de Sudamérica, nos vamos a dar cuenta de las violaciones aberrantes que nos han hecho a través de la historia en los últimos 20, 30, 40, 50, 60 años de historia escrita y tecnológica, que abusan o el sistema humano, aquel ser humano que encontró el poder en la pluma y el pincel y el papel y en los medios de comunicación para ayudarnos a ser lo que hoy somos. Una Suramérica en caos, plagada de ignorancia, de una ignorancia amada, una ignorancia requerida y amada por los que en ella estamos. Disculpen mi fuerte forma de hablar, pero tengo 6 años de gira por Sudamérica, lo voy a llamar de gira, haciendo investigaciones sociales, psicoantropológicas, donde me he encontrado con grupos, regiones, sociedades mayores de sociedades que antes de poder leer un libro lo juzgan y lo queman. Y me refiero, antes de conocer a un ser humano, solamente por su manera de vestir, lo juzgan y no lo dejan entrar a una tienda.
solamente porque no cae bien su ropa o sus colores con los cuales anda vestido. En Sudamérica me encuentro con indígenas o amerindios odiando a amerindios, a personas de color odiando a personas de color. En Sudamérica, yo no quiero expresar todo esto, ojo, que quede claro, no es solo Sudamérica, es el planeta entero. Conozco españoles que odian españoles. Como por ejemplo, conozco gente de gente, pues es interesante lo que es este viaje de reconocimiento del ser humano en este trabajo tan hermoso que llevo en estos últimos 11 años, tal vez o más. Entonces yo quiero que quede claro esto, porque debemos tener responsabilidad al usar el verbo, porque el verbo es Dios, y lo que nosotros decimos llega a la mente y al corazón de quienes nos escuchan, y afortunadamente o desafortunadamente, si decimos cosas buenas o no muy buenas o mentiras, estaríamos generando en las personas vida o muerte. Vida hacia la iluminación, y llámese iluminación, ilustración, y muerte hacia el conocimiento y las artes, o sea, sociedades donde no van a aceptar leer un libro jamás, porque es que los libros, ¿para qué? Para eso tengo la computadora, ¿no? Donde no voy a aceptar sentarme en una mesa de ajedrez porque es que ni siquiera sé cómo se mueve ni para qué sirve, o sea, de qué me va a servir. Donde la música pues es mejor escucharla de un equipo electrónico antes que aprender a tocar el piano, la viola, la guitarra, el cuatro, las maracas, qué sé, tantos instrumentos maravillosos, ¿no? O inclusive aprender a cantar. Entonces, la vida depende del arte, o mejor dicho, para que vivamos en alegría, debemos volvernos artistas de la virtud. Llámese virtud, ojo, artistas de la virtud, expertos de la virtud, como dice el diccionario de la Real Academia Española de 1987, editado por Verón, que la virtud es la capacidad de una cosa para producir sus efectos, es la disposición del alma para obrar en conformidad con la ley moral, es la castidad y pureza del corazón, dominio excepcional de la técnica de un arte o virtud. Yo agrego, la virtud basada en la bondad, benevolencia, justicia, misericordia, compasión, entre otras, nos permite la oportunidad de que el virtuoso es quien tiene la experticia en la práctica de las virtudes. Es el trabajo de entrenamiento y reconocimiento mental del corazón puro para cultivar la verdadera esencia del alma. Y solo para no hacerlo tan corto ni tan largo, quiero agregar que cuando nosotros, como maestros, profesores, músicos, actores, artistas o expertos en un algo colectivo, nos abocamos a construir la virtud en nosotros y a construir la virtud en los otros, podemos decir que se convierte en una forma de vida. Entonces, este trabajo de desnudando la psiquis de Sudamérica nos va a llevar en un recorrido sobre ciertos temas álgidos, como el de los caribes, por ejemplo, que me dicen, no, los caribes son la nación guerrera y gracias a ellos tal cosa. Y también ellos eran comerciantes. Ojo, yo no puedo dudar que en algún momento se vuelvan comerciantes, pero no podrían ser comerciantes si eran caníbales. Y yo no me imagino a un antropófago negociando. Es algo, en psiquiatría podemos hacer un estudio formal y nos vamos a encontrar con que, bueno, mira, la psicopatología del ser humano y la psicosis de un ser humano y el que esa persona, podemos ver la película Caníbal o Aníbal,
que nos lleva a encontrar una persona que no negocia, simplemente se come lo que quiere comer, si quiere comer un ser humano se lo come. Entonces es algo como disociación cognitiva pensar que una sociedad caníbal sea comerciante y vaya por los mares vendiendo sus productos, la verdad. Recuerdo a mi profesora de Historia de Venezuela, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela, Miliani, la doctora Miliani. En una oportunidad nos explicó algo maravilloso que nunca pude olvidar y que gracias a Dios no lo olvidé. Me encanta la historia, la amo. Y ella dijo, ¿saben ustedes por qué los amerindios del norte de Venezuela fueron fácilmente diezmados en la época de la llegada de los europeos? Entonces, bueno, hubo muchas opiniones, muchas cosas. Y ella dijo, porque ellos estaban acostumbrados, bueno, los que estaban dentro del territorio, no estamos hablando de los caribes, estamos hablando de los amerindios del norte, del norte de Venezuela. Dice que ellos simplemente cuando llegan, habían un porcentaje no muy alto en las costas, solamente habían caribes, porque los caribes se habían encargado de diezmar ya a las sociedades amerindias que existían como en ese entonces cuando llegaron los europeos. Entonces eran caribes y los caribes que iban arrasando en el territorio con todo lo que se les atravesaba, porque ellos solamente iban a donde habían grupos amerindios que estaban organizados, donde sembraban. Ellos iban y comían y se comían todo, arrasaban con todo y comían gente, comían todo lo que había en esos lugares. Entonces, también por las acechanzas del clima, ¿no? Era más caliente, entonces estos amerindios que estaban siendo acechados por los caribes fueron bajando, algunos hacia el sur y otros fueron viajando hacia el occidente, al oriente, pero sobre todo al occidente, que el clima era más favorable. Y nos comentaba que los amerindios del occidente, como los timotes, entre otros, se organizaron en sociedades organizadas con el fin de sobrevivir entre ellos, porque los que estaban, los amerindios de la costa, eran más individualistas, eran más ellos para ellos con ellos. O sea, el de al lado está haciendo algo que yo quiero, voy, se lo quito y si tengo más fuerza, me lo gano. Esa era la forma de vida antes de la llegada de los europeos a nuestra América. En esa época, según los vestigios y según las crónicas que se puedan reconocer entre líneas, ¿no? Como dijo el señor José Guerrero, no existen datos históricos, arqueológicos e etnográficos totalmente fidedignos. Según él, yo creo que sí deben existir algunos que otros, pero él dice que muchos de ellos se contradicen. Por lo general, algunos se complementan, otros se contradicen y al final, ¿quién tiene la verdad? Entonces nos vamos a hacer un estudio de genoma humano y ahí encontramos la verdad. Terminando con esta primera entrega, con esta segunda entrega de Desnudando la Psiquis, en nuestro primer programa Desnudando la Psiquis de Sudamérica. Vamos a dejarlo con una reflexión que nos va a llevar a encontrar dentro de nosotros tal vez el criterio o tal vez no, porque no es necesario, ¿no? Si es que queremos o no queremos, aunque si nos estás escuchando, seguro que lo estás haciendo con un fin, aunque sea para distraerte un poco. No tengo la verdad absoluta, de hecho, no creas en lo que te estoy diciendo, investiga, lee, busca, y una de las cosas que te voy a pedir, por favor, que investigues, que busques, que podamos discutirlo en el transcurso de estas entregas, es sobre la historia de los caribes, de cómo fue su proceso de
alianza, inclusive allá en el siglo, más adelante, después de ese encuentro de dos mundos, cuando en la época preindependentista se unen con otro montón de personas en contra de los españoles, como los holandeses, los franceses y los ingleses. Se unieron para la derrota totalmente de los españoles. ¿Por qué? Porque ahora mi pregunta sería, ¿no? En esto está lo que es desnudar la psiquis del ser humano también. ¿Quiénes eran más bárbaros? ¿Los caribes o los europeos que luego llegaron a empalar y a crucificar solamente porque estos amerindios no querían ser esclavos, ¿no? Entonces, claro está, una cosa lleva a la otra. Yo parto de un principio personal, y es que la historia no la podemos juzgar. Yo pienso que desde el punto de vista crítico podríamos hacer un análisis crítico de los historiadores, más no de la historia. La historia, creo que la historia fidedigna, comprobada, con todos los parámetros de la fenomenología y también de las ciencias sociales, creo que la historia fue lo que tenía que ser y es lo que tiene que, y es lo que es. Sin embargo, podríamos hacer un análisis crítico sobre la historia que nos están vendiendo en este momento de nuestras vidas. No solamente en América, sino en todo el planeta, y ahora apenas estamos comenzando con Desnudando la Psiquis de Sudamérica. Quiero dejarles con mucho amor y recordarles siempre nuestro lema: inspiremos esperanza por un planeta verde con cultura azul. Chao, chao.